El Londres victoriano de finales del siglo XIX fue testigo de importantes cambios sociales, políticos y tecnológicos, como el auge del imperialismo, la expansión del sistema ferroviario y la aparición de nuevos medios de comunicación como el telégrafo y el teléfono. El periodo conocido como la era victoriana en Inglaterra fue un momento de cambios y progreso, pero también de extrema pobreza y dificultades para la clase trabajadora. A mediados de la década de 1880, el barrio de Whitechapel en Londres era una de las zonas más pobres y densamente pobladas de la ciudad. El distrito, que en su mayoría estaba habitado por inmigrantes, se caracterizaba por sus condiciones de hacinamiento, la falta de higiene y los altos niveles de delincuencia. Durante este periodo, los llamados crímenes de la calle fueron una preocupación constante en esta zona de la ciudad. La policía local estaba sobrecargada y mal equipada para lidiar con la creciente cantidad de delitos. Los criminales a menudo actuaban con impunidad, lo que llevó a la formación de grupos de vigilantes ciudadanos y a un aumento de la paranoia y la violencia en el área. Otra actividad de la que más se podía encontrar aquí era la prostitución. Muchas mujeres se dedicaban a este trabajo. La falta de recursos y la sobrecarga policial en el área, junto con la desesperación y la violencia que caracterizaban la vida en el barrio, crearon un ambiente propicio para la aparición de un asesino en serie que sembraría el terror y la incertidumbre en la ciudad de Londres. Sobre todo de las mujeres de las que se dedicaban a la vida galante, ya que éstas eran las víctimas del asesino que llegó a conocer como Jack el Destripador. Muchos consideran que los primeros asesinatos fueron previo al caso del enigmático y fueron los de Martha Tabram. Fue encontrada apuñalada el 6 de agosto de 1888 en una escalera en George Yard Buildings, Whitechapel. Su cuerpo presentaba 39 heridas, algunas de ellas producidas por un objeto puntiagudo y otras por un objeto romo. A pesar de que este asesinato ocurrió antes del comienzo oficial de la serie de asesinatos de Jack el Destripador, algunos investigadores creen que podría haber sido su primer crimen. El segundo asesinato fue el de Emma Smith, quien fue encontrada gravemente herida en Ashburn Street el 3 de abril de 1888. Smith murió al día siguiente como resultado de las lesiones que había sufrido en el ataque. Aunque en este caso no se encontraron las características mutilaciones que más tarde se convertirían en la marca registrada de Jack el Destripador, algunos investigadores creen que podría estar relacionado con los asesinatos posteriores. Las 5 víctimas canónicas fueron Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. Todos los asesinatos tuvieron lugar en el East End de Londres, en un lapso de tiempo de apenas 3 meses, desde finales de agosto hasta principios de noviembre de 1888. Las víctimas presentaban heridas de arma blanca y mutilaciones en el cuerpo, lo que indicaba que el asesino tenía conocimientos de anatomía humana. Desde el principio, la policía de Scotland Yard se enfrentó a una tarea desalentadora en la investigación del caso de Jack el Destripador. La falta de tecnología forense, la falta de coordinación entre las diferentes fuerzas policiales y el amplio territorio donde se cometieron los crímenes complicaron enormemente la investigación. Jack el Destripador es conocido por haber cometido al menos 5 asesinatos brutales en el barrio de Whitechapel. Las 5 víctimas confirmadas fueron Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. Todas las víctimas fueron atacadas en la noche o en la madrugada, y fueron apuñaladas con un cuchillo de gran tamaño. Además, todas las víctimas fueron mutiladas de manera horrible, con cortes en la garganta, el abdomen y otras partes del cuerpo. Mary Ann Nichols fue la primera víctima de Jack el Destripador, asesinada en la madrugada del 31 de agosto de 1888. Tenía 43 años y trabajaba como prostituta. Su cuerpo fue encontrado en una calle cerca de Whitechapel y presentaba múltiples heridas de cuchillo, incluyendo una gran incisión en la garganta. Annie Chapman fue la segunda víctima, asesinada el 8 de septiembre de 1888. Tenía 47 años y también era prostituta. Su cuerpo fue encontrado en el patio trasero de un edificio en Hambury Street, y presentaba heridas similares a las de Nichols, incluyendo una incisión en la garganta y mutilaciones en el abdomen. Elizabeth Stride fue la tercera víctima, asesinada en la noche del 30 de septiembre de 1888. Tenía 44 años y también trabajaba como prostituta. Su cuerpo fue encontrado en una calle cerca de Whitechapel,
y presentaba una incisión en la garganta, pero no había sido mutilada como las otras víctimas. Catherine Eddowes fue la cuarta víctima, asesinada unas horas después de extraída en la misma noche del 30 de septiembre de 1888. Tenía 46 años y era una mujer sin hogar que vivía en el East End. Su cuerpo fue encontrado en una calle en la ciudad de Londres y presentaba mutilaciones en el abdomen, el rostro y las orejas. Mary Jane Kelly fue la quinta y última víctima confirmada de Jack el Destripador, asesinada el 9 de noviembre de 1888. Tenía 25 años y también trabajaba como prostituta. Su cuerpo fue encontrado en una habitación en Miller's Court y fue la víctima más brutalmente mutilada de todas. Su cuerpo había sido desollado y había mutilaciones en la cara y los senos. Además de estas 5 víctimas confirmadas, se cree que Jack el Destripador podría haber cometido otros asesinatos. Algunos investigadores creen que también fue responsable de la muerte de Martha Tabram, asesinada en agosto de 1888, y de otras víctimas que no fueron identificadas. Las víctimas de Jack el Destripador eran mujeres que vivían en condiciones extremadamente pobres y que tenían que recurrir a la prostitución para sobrevivir. Esto condujo a ser el criminal más buscado, ya que se realizará una investigación que fue liderada por el inspector jefe de policía, Frederica Berline, y su equipo de detectives. La investigación fue muy difícil debido a la falta de pruebas y la complejidad de los crímenes. Los detectives siguieron varias pistas, incluyendo la sangre en las escenas del crimen y las huellas encontradas en las prendas de las víctimas. También se entrevistó a cientos de testigos, incluyendo a personas que afirmaban haber visto a Jack el Destripador. Durante la investigación, Jack el Destripador envió varias cartas a la prensa y la policía. En estas cartas, Jack el Destripador se atribuyó la responsabilidad de los crímenes y burló a la policía y a la prensa. Una de las cartas más famosas fue la Carta desde el Infierno, que fue enviada a la Agencia Central de Noticias de Londres y recibida el 15 de octubre de 1888. En esta carta, Jack el Destripador afirmaba ser responsable de los asesinatos y amenazaba con continuar matando. La carta fue escrita en un lenguaje muy peculiar, con palabras y frases encriptadas que nunca fueron descifradas por completo. Otra carta interesante fue la Carta de Dear Boss, que fue enviada a la Central News Agency de Londres el 27 de septiembre de 1888. En esta carta, Jack el Destripador se refería a sí mismo como Jack el Destripador por primera vez y amenazaba con jugar con los inspectores de la policía. La policía investigó las cartas y las sometió a pruebas de escritura, pero nunca se pudo determinar con certeza si fueron escritas por Jack el Destripador o por alguien que quería llamar la atención. Las investigaciones llevaron a varios sospechosos. Montague John Druitt. Druitt era un abogado de 31 años que se suicidó arrojándose al río Támesis en diciembre de 1888, poco después de que se cometiera el último asesinato atribuido a Jack el Destripador. La policía descubrió que Druitt sufría de problemas mentales y que había sido despedido recientemente de su trabajo. Además, se sabía que Druitt solía visitar el barrio de Whitechapel y tenía acceso a cuchillos de gran tamaño. Sin embargo, la falta de pruebas concluyentes y la imposibilidad de establecer una conexión directa con los crímenes hace que la teoría de que Druitt era Jack el Destripador sea cuestionada. Aaron Kosminski. Kosminski era un inmigrante polaco que vivía en el East End de Londres en la época de los asesinatos. Fue considerado un sospechoso por el inspector de la policía, Donald Swanson, que escribió en sus notas que Kosminski lo sabía todo sobre el caso y que era fuertemente sospechoso. Además, se cree que Kosminski sufría de una enfermedad mental que le hacía comportarse de manera violenta. Sin embargo, la falta de pruebas concluyentes y la dificultad de establecer una conexión directa entre Kosminski y los crímenes hace que esta teoría sea cuestionada. Francis Tumbletti. Tumbletti era un médico estadounidense que estaba en Londres en la época de los asesinatos. Era conocido por su odio hacia las mujeres y por coleccionar úteros humanos. Fue detenido en relación con los crímenes de Jack el Destripador, pero fue liberado debido a la falta de pruebas concluyentes. A pesar de ello, muchos investigadores creen que Tumbletti podría ser el verdadero asesino. James Maverick. Maverick era un comerciante británico que murió en 1889, poco después de los asesinatos de Jack el Destripador.
En 1992, se descubrió un diario que supuestamente pertenecía a Maverick y que contenía confesiones detalladas de los crímenes de Jack el Destripador. Aunque muchos expertos han cuestionado la autenticidad del diario, algunos investigadores creen que Maverick podría ser el verdadero asesino. Michael Ostrog era un criminal de origen ruso que había sido encarcelado en varias ocasiones por delitos violentos. Fue considerado un sospechoso en el caso de Jack el Destripador debido a su historial delictivo y a su conocimiento de la anatomía humana. Sin embargo, no se encontraron pruebas concluyentes que lo vincularan con los crímenes. Pero al final todos ellos quedaron simplemente como los posibles asesinos, pero de ahí no pasó, por lo cual la idea de Jack el Destripador hasta la actualidad es desconocida.